Shabbat Shalom, te saludamos desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Mi nombre es Edo y desde esta comunidad hebrea, estudiantes de Torá, compartimos una nueva porción de la Torá, no una cualquiera más, es una porción de las importantes porque es la semilla de lo que podemos llamar la liberación del alma de la opresión del sistema llamado Egipto o en hebreo Mitzraim, que es estrechez mental. Empezamos el libro de Shemot en esta semana. El libro de Shemot es conocido en el cristianismo o en el lado occidental como Éxodo. Este nombre griego refiere a la salida del pueblo de Egipto, pero el nombre en hebreo da el título que tiene la profundidad que va a revelar códigos, va a revelar secretos y va a revelar las herramientas para alcanzar con el alma el recorrido exitoso para salir del sistema de opresión, del sistema de la estrechez mental que se conoce como Egipto, el mundo, digamos, en el cual nosotros habitamos. Empezamos a transitar este libro que tiene herramientas, tal cual el título de esta enseñanza, las herramientas para liberar al alma. Con esto nos vamos a ir nutriendo con el paso de la semana y a lo largo de 6 semanas de herramientas que nos provee la Torá para convertir nuestra alma sujeta a este cuerpo que es Egipto en un dominio del alma a partir de una conciencia elevada que se va a ir transformando y modificando en estado ascendente para alcanzar esa liberación. Shemot cuenta la historia del pueblo una vez que fallece Yosef, el emperador hebreo, que estuvo a cargo de proveer y sostener al mundo con alimento. Una vez muerto Yosef, aparece un nuevo faraón, eso es lo que dice la lectura directa, que se va a encargar de oprimir al pueblo hebreo porque tiene miedo que esa multiplicación que ellos habían logrado se volviera en rebelión contra ellos y el imperio egipcio cayera en manos de la multitud de los fuertes hebreos que se estaban desenvolviendo como esclavos. La opresión crecía, pero también crecía la multiplicación de los hebreos y el punto está de que va a haber una orden para matar todo varón que nazca y preservar la vida de toda mujer hebrea que naciere. Particularmente va a nacer el Salvador, que es Moisés, Moshe en la Torá, quien es preservado, escondido por su madre. La Torá dice literalmente, por 3 meses lo pudo ocultar y después no lo pudo ocultar más. Lo va a poner en una canasta que está revestida de brea y va a ser echado a las aguas del río Nilo, donde una joven de palacio, hija de Faraón, va a tomarlo y lo va a adoptar como propio. Va a ser la misma madre de Moisés quien va a amamantar, porque ella servía en el palacio, y así Moisés va a crecer. A partir de allí empieza Moisés a tener protagonismo en esta porción. Primero, el nacimiento de un niño privilegiado, especial, la Torá lo refiere como muy hermoso, y este Moisés se va a convertir en príncipe de los egipcios, va a tener una categoría de relevancia y va a tener actitudes soberbias y que van a provocar la muerte de un egipcio, quien estaba maltratando a un hebreo, así como también va a confrontar a 2 hebreos que se estaban peleando y quienes lo desafían si también iban a ser muertos por él. Y es ahí donde Moisés descubre que su homicidio había sido conocido. Por esto Moisés se va de Egipto, desaparece, se vuelve errante y termina en territorio madianita. Allí va a conocer a un grupo de doncellas, hijas del sacerdote Yitro, una de las cuales, llamada Sífora, se va a convertir en su esposa, y allí va a pasar 40 años hasta que finalmente, luego de un proceso de madurez espiritual que va a sufrir Moisés, el Eterno se le va a aparecer de una manera muy particular, con una llama encendiendo o consumiendo una zarza,
la cual definitivamente no se consume. En el corazón de esa zarza sale la voz del Eterno que lo convoca a Moisés. Moisés discute algunos asuntos sobre su incapacidad para llevar adelante la misión. El Eterno, luego de enojarse y asegurarle que su hermano Aarón lo recibiría, Moisés se encomienda a esta travesía, a esta nada simple misión. Su elemento distintivo va a ser un báculo, una vara, que primero era de él, pero después la Torá menciona que es la vara de Dios, entendiendo de que ese es un elemento poderoso con el cual haría señales. Ya delante de Faraón va a darle el mensaje principal que tiene esta porción, que es: deja salir a mi pueblo para que me sirva y me ofrezca fiesta en el desierto. Faraón, por supuesto, no va a aceptar, no va a reconocer ese pedido, no va a dar libertad, ni tampoco reconoce que haya un Dios superior a él. La porción va a concluir con este evento y finalmente el Eterno dice: tú verás lo que yo le voy a hacer a Faraón. Y así concluye en el capítulo 6, en el primer versículo, esta porción. Este es el resumen, pero bueno, vamos a fijar algunos asuntos y para que vos vayas caminando y yo caminemos entendiendo que los personajes que aparecen están en nosotros, cada uno con su función. Y tenemos que entender, Israel, el pueblo hebreo que está en cautiverio, es nuestra alma. La Torá empieza diciendo: estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan a Egipto junto con Jacob. Así comienza la Torá hablando. Israel, los hijos de Israel representan nuestra alma, tu alma. Egipto es este cuerpo, es el lugar donde habita el alma. El alma viene a morar al cuerpo para realizarse y hacer que el cuerpo se realice, se eleve en conciencia. Faraón es nada más ni nada menos que tu ego y mi ego. Y es el que va a luchar por no perder el dominio y el control de vivir como a él le parece. Cuando el alma empieza a despertar, es porque la conciencia despertó primero y se conectó con el Eterno. ¿Quién es la conciencia? Está la persona de Moisés, representando a esa conciencia que viene a buscar al alma para que se active y se libere del dominio del cuerpo y de las órdenes del ego, de Faraón. Y ahí es donde se va a desenvolver toda esta porción y lo sucesivo del libro de Shemot. Esto es lo que tenemos que comprender. Vamos a ponernos en marcha entendiendo esto, quiénes son los componentes de nuestra alma en esta personificación. Vamos a hablar del nombre, porque esta porción Shemot es el plural de la palabra Shem, y Shem significa nombre. Shemot es la primera herramienta. Vuelvo a repetir, el título es Las herramientas del alma para su liberación, y a partir de esta semana y por 6 semanas, y ahora lo vamos a ver, vamos a recibir distintos niveles de herramienta para distintas áreas y vamos a fortalecernos para al final de estas 6 semanas, de este mes y medio, seamos verdaderamente libres en la tarea que hacemos todos los días, en el andar diario, y seamos referentes de luz para muchas personas. El primer nombre que aparece es el nombre de la porción y del libro, Shemot, que significa nombres, y los nombres es el primer conjunto de herramientas que el Eterno nos regala con esta porción. Y tenemos que entender que los nombres dan identidad, dan propósito y tienen poder. Y vamos a apreciar esos nombres y vamos a apreciar el valor del nombre que cada uno de nosotros tiene. En griego la palabra éxodo significa salir. Y eso es simplemente el resultado final. Por lo tanto, esta traducción no es adecuada, no tiene poder y no es un nombre adecuado para este libro. Es solamente un título interpretado por sabiduría humana que pretendió darle un enfoque al resultado y no al proceso. Si nosotros no procesamos nuestra vida y no usamos las herramientas para ese proceso, el final, el éxodo, no lo vamos a alcanzar. Por eso esta porción se llama Shemot, nombres.
es mucho más importante y por eso yo tacho. Por lo tanto, es importante llamar a los libros, porque en el nombre hebreo hay mucho poder. En el nombre hebreo, en las letras hebreas, hay creación, hay poder y hay efecto de esa causa que trae cada nombre. Esta es la primera escasez. Y esta es la primera observación, por eso es la primera herramienta. Vamos a encontrar nombres, vamos a encontrar llaves dentro de esta porción que nos van a conectar con el Eterno. ¿Cómo? A través del despertar de nuestra conciencia, de Moisés. Y estos nombres y estas llaves nos van a traer identidad, energía y propósito. Lo compartimos en la apertura de la porción, cuando en nuestro grupo hicimos referencia al nombre. Estos son los nombres, dice la Torá, el versículo 1, estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan con Jacob a Egipto. Cada uno llegó con su familia. En las versiones tradicionales cristianas dice que entran o ingresan, no dice entran, entraron o llegaron o ingresaron. Habla de un plural. Aquí dice llegan y ya vamos a estudiar por qué dice llegan en un presente si es algo que ya sucedió. Después de mencionar los nombres de los hijos de Israel, las 12 tribus, el versículo 7 dice que los israelitas eran muy fértiles y prolíficos y se multiplicaban cual enjambres. Llegaron a ser tan numerosos que el país estaba lleno de ellos o colmado de ellos. Identidad, energía y propósito. Aquí vemos cómo se multiplicaron, cómo prosperaron, cómo se fortalecieron. ¿Por qué? Porque ellos guardaron su nombre. Que diga llegan, habla de que es un presente continuo. Los hebreos nunca se mezclaron con el paganismo y la idolatría del sistema egipcio. Ellos mantuvieron su identidad y por eso el presente es continuo, porque ellos nunca salieron de ese presente. Lo que quiero decir, ellos llegaron puros y se mantuvieron puros, y por eso la palabra o el verbo de llegar está en presente. No como en las Biblias y traducciones tradicionales que ya está en pasado, como que es algo que pasó, entraron y se mezclaron con los egipcios. La Torá muestra que por no haberse mezclado ellos se multiplicaron, llenaron Egipto y se fortalecieron. Ellos no perdieron su identidad y esto es uno de los detalles más importantes que tiene esta porción. Es la semilla de la liberación de nuestra alma. Tenemos que entender para Shemot para poder recibir las demás herramientas e ir complementándolas, ir armando el ejército de liberación propio, nuestro, con esas herramientas. A partir de esta porción y por 6 porciones, como dije, 6 semanas, entramos en el periodo que se llama Shobabim. Shobabim en la traducción más semejante es irresponsables. Shobabim es un acrónimo de las iniciales de las próximas, de todas las porciones, de estas 6. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro y Mishpatim. Cada una de estas 6 porciones, esta y las próximas 5, nos van a dar un conjunto de herramientas y eso va a ser nuestro ejército de liberación de nuestro Egipto. Nuestra alma, nuestro Israel se va a liberar. En cada una vamos a encontrar distintas herramientas. Hoy, para no perder tiempo, Shemot, la herramienta es nombres, identidad, poder, propósito, y eso es lo que vamos a trabajar. Y el primer nombre relevante que vamos a encontrar en el capítulo 3 tiene que ver con, el primer nombre que aparece es Moisés. Moisés se lo traduce como Moshe, rescatado de las aguas. En sí, la verdadera traducción de Moshe es el que rescata de las aguas. ¿Cuáles aguas? Las aguas de opresión,
Las aguas normalmente representan el sistema del mundo, el sistema opresor del mundo. Yeshua caminaba sobre las aguas mientras los discípulos, cuando el mar se embraveció, se estaban ahogando. Y Yeshua le dijo a Simón Pedro, ven, y Simón Pedro, por mirar a Yeshua, el que caminaba por las aguas, empezó él también a caminar. Pero cuando dejó de mirar a Yeshua y miró otra vez las aguas, comenzó a hundirse, y por eso Yeshua le habló de la calidad de fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bien, las aguas representan el caos, representan el estímulo opresor que tenemos enfrente. Por eso el nombre Moshe, la traducción real, es el que rescata de las aguas. Es una tipología de Yeshua, del Salvador, de la salvación definitiva que iba a traer Yeshua. Es del mismo tipo. Él va a pasar las mismas situaciones. Moshe va a estar en medio de una masacre que ordena el faraón porque las parteras egipcias o las parteras que recibían a los hebreos no mataban a los varones y terminaron decidiendo una masacre tirándolos al río Nilo a los varones que nacieran. Este Moshe fue rescatado o escondido por 3 meses, así dice la Torá literalmente. Fue guardado por 3 meses. De igual modo, en tiempos de Yeshua, cuando los astrólogos de Oriente vinieron, lo que nosotros conocemos como Reyes Magos, o se conoce aquí en la tradición pagano-cristiana, los 3 Reyes Magos representan a esos sabios de Oriente que venían a encontrar al rey de los judíos que había nacido. Y cuando Herodes se enteró, mandó a matar a todos los niños de hasta 2 años. En esa oportunidad, Yosef, el padre de Yeshua, fue avisado en sueños para que descendiera a Egipto hasta que pasara toda esta masacre. Se repiten escenarios, se repiten ciclos, se repite la intención de destruir al pueblo de Israel a fuerza de opresión, a fuerza de esclavizarlo. Una situación que realmente todavía no se ha detenido. Por el contrario, hoy vemos en el marco mundial cómo Israel, hoy la nación de Israel, es oprimida y los países limítrofes procuran esa destrucción. El espíritu de destrucción está totalmente activo. Por eso el primer nombre que aparece es Moshe, tipología de Yeshua. Moshe es el que rescata de las aguas, Yeshua, Dios salva, o Yahweh salva. Esa es la interpretación. Pero una vez que se encuentra Moshe con la manifestación del Eterno en la zarza, hay una pregunta de Moshe. ¿Y yo qué le digo a la gente? ¿Quién me mandó? Y él hace una expresión y aparece la primera manifestación de identidad del Eterno más que clara, porque hasta ahora solo conocíamos a Elohim, el que hizo los cielos y la tierra. Aparece el nombre de Heye Asher Heye, yo soy el que soy. Así lo traduce la mayoría de las Biblias y es es una manera de tratar de acercarse al nombre, a lo que representa, porque Heye, Asher significa quién, ¿sí? Yo soy quien soy. Habla de una eternidad, habla de una constante. En definitiva, Heye es yo soy. Heye es el nombre supremo del Eterno. Heye, ahora lo vamos a ver cómo en el árbol de nuestra vida está ubicado y quién es Heye en el árbol de la vida. Pero Heye Asher Heye, ese es el nombre y ya vamos a trabajar con este nombre para ver los secretos del nombre, para aprender cómo usar esa herramienta en nosotros o con nosotros. Y los nombres del Eterno, puse Dios para unificar, pero los nombres del Padre Eterno están aquí bien identificados y vamos a ver cómo se materializan en el árbol de la vida. Aquí dice en el hebreo Elohim. ¿Qué es Elohim?
Elohim es el que aparece en Génesis. En todo Génesis aparece en la creación Elohim. Elohim se refiere a todo lo creado. Elohim refiere a toda limitación. Todo lo creado tiene un límite. La tierra y el cielo pasarán, dijo Yeshua, o dice Yeshua. Y eso habla de limitación. Elohim habla de juicio. ¿Sí? Al haber limitación también hay juicio. Elohim administra, o es el nombre del Eterno que maneja la creación, el todo lo creado, cielos y tierra. Y Elohim está aquí. Aquí está Elohim. El segundo nombre, esto es Elohim. Vamos a poner acá bien, Elohim. Este nombre es Adonai. Y Adonai tiene que ver con el reino. El reino de Israel. El reino es la parte material nuestra, es lo que se ve. Nosotros, esto es el reino, la parte material. Ahora, el reino está perfecto cuando el alma, que es Israel, está en plenitud de gobierno. Esto refleja la luz que nos llega desde arriba, y vamos a ver quién está arriba, y nosotros alumbramos en el reino. Aquí es donde está Adonai. Adonai es el Eterno en el reino. Este nombre en hebreo es El Shaddai. El Shaddai lo vamos a reconocer en la porción que sigue, en la porción Baerá, en esta. Shaddai es la manifestación de lo suficiente. Y esto es a nivel de individuos. Cada individuo de la Torá, Abraham, Isaac y Jacob, hasta Yosef, recibieron al Shaddai, lo suficiente. Eran individuos. Aquí estamos hablando del pueblo, lo explicamos al final, al principio de esta porción, donde el comunicado del Eterno se va a hacer a nivel de pueblo. ¿Dónde está Shaddai? El Shaddai está aquí en el fundamento. Aquí está el Shaddai. Está la dimensión de Yesod que vimos que era José. Cuando el Shaddai es suficiente, cuando todas estas 6 de colores, no las monocromáticas de acá arriba, sino estas de colores, estas 6, alumbran, el Shaddai se revela, se manifiesta. El Shaddai, y fíjense que nos estamos manejando en la columna central, Shaddai. Y este es el nombre Yahweh, Yud-Hei, Vav-Hei, Yahweh, lo que se nombra como el tetragramatón. ¿Quién es Yahweh? Yahweh es el Señor de nuestra alma. Y está Yud-Hei, Vav-Hei. En la dimensión central de nuestra alma, que es Tiferet, representada por Jacob. La columna central, el Eterno se mueve en equilibrio. ¿Quién es Yahweh? El que administra nuestra alma intelectual, el alma que está dentro de esta materia que es el reino. Y que puede ser Egipto también, porque Egipto es un reino. Cuando nosotros nos llenamos de luz, este reino es Israel, se manifiesta la luz de Israel. Pero si estamos en desorden en este multicolor de dimensiones del alma, lo que tenemos es un Egipto, es un dolor, es un sufrimiento. Yahweh es el Señor de aquí. Yahweh es el Señor de la Biblia. La Biblia trabaja estas 7 dimensiones. Estas 7 dimensiones. Y esto es importante porque Yahweh va a aparecer solo en lo que conocemos como Antiguo Testamento o Antiguo Pacto.
En el pacto renovado, en los escritos apostólicos, en todos los libros de los Hechos y las cartas joaninas, la de Pedro o las Paulinas, vamos a encontrar a alguien superior que es el Padre. El concepto de Padre e Hijo aparece con Yeshua y es un nivel superior. Yeshua no tenía a Yahweh. Yeshua tenía a alguien superior que es este último nombre, Heye. El que soy. Por eso Yeshua decía, yo soy. Heye está aquí arriba. Este es el yo soy. Es esta dimensión que se llama Keter, que administra sabiduría y entendimiento, y es por donde viene la luz. La luz es simple. La luz del Eterno es simple, poderosa, pero simple. Pero a medida que va trascendiendo nuestra alma, se va filtrando y va tomando lo que nosotros conocemos como atributos del Eterno. Atributos que van produciendo los nombres del Eterno, que activan ese atributo. Yahweh Shabaot es el Señor de los ejércitos, es el que pelea por mí, el que pelea por ti. Yahweh Rafa es el Señor de la sanidad, es el que nos sana. Yahweh Jireh es el que provee, el que sustenta, el que prospera. Son distintas manifestaciones de los atributos que tiene el Eterno. Por esto es importante tener claro, cuando yo hago una búsqueda, una oración, un encuentro con Él, qué atributo necesito activar para que yo reciba, para que el Eterno active esa luz. O mejor dicho, potencie esa filtración y responda a lo que yo estoy necesitando. Esta es una herramienta poderosísima que nos entrega Shemot para entender que el nombre es identidad, es poder, es propósito. Y esto es maravilloso. Así también, esto aquí dice Moshe. Mem, Shin, Hei, Moshe. Si empezamos a mutar las letras, Hei, Shin, Mem, acá dice Hashem, que es el nombre. Y es esta forma prudente de llamar al Eterno para no pronunciar en vano su nombre. Hashem significa el nombre. Acá dice Shem. Y acá dice Hashem, el nombre. O sea que en Moisés representaba el nombre, representaba al Eterno. De hecho, en el capítulo 4, a Moisés le dijo, Aarón será para vos tu boca, y tú serás para Aarón Hashem, o serás el nombre, o serás su Elohim. Eso es lo que le dice en el capítulo 4. Creo que verso 17, no recuerdo. Y aquí tenemos la combinación Mem, Hei, Shin, que es uno de los 72 nombres del Eterno. Creo que es el quinto nombre del Eterno cuya invocación Mem, Hei, Shin trae sanidad interior. Por lo tanto, esta porción nos provee los nombres del Eterno para saber cuál invocar, pero también nos da una combinación del nombre sagrado para invocarlo, para buscar sanidad interior. Y esto es poderoso. Hacer la meditación con estas letras, concentrarse y hacer oraciones en este nombre del Eterno es una de las manifestaciones, trae sanidad. Eso es lo que representa. Vamos a entender la palabra llegan o vienen, en hebreo es averá, que está en el primer versículo que decía, estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan con Jacob a Egipto. Baerá
Averá, representa, no es el verbo llegar en sí, sino transferir. Se traduce como transferir. O sea, los hebreos no llegan, los hebreos transfieren, los israelitas transfieren a Israel el potencial de luz llegan a Egipto con ese potencial de luz para transferírselos a la materia, a las chispas, a las almas perdidas en Egipto y poder rescatarlas, poder elevarlas. Transferir, recuperar esas chispas caídas, y el recurso es la teshuvá, el arrepentimiento, la corrección, el retorno al Padre. Esto es lo que significa esa palabra que está metida ahí, que está traducida como, yo aquí tengo Reina Valera, no sé si lo está siguiendo, pero creo que dice entran, o entraron, Éxodo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en pasado y con la palabra entrar. Llegan y vienen. Una palabra le cambió el sentido a la introducción del libro. Qué terrible. Qué cuidado que hay que tener. Vuelvo a insistir que los israelitas ingresen a Egipto, lo que están haciendo es transfiriendo su luz para rescatar, recuperar las chispas caídas, las almas, la materia, y que sean elevadas a través de la teshuvá. En esta misma inicio, en el versículo 5 del capítulo 1 dice: los descendientes de Jacob sumaban 70 almas. 70 almas. 70 almas, 70 Neshama. Un segundito que quiero ver. Aquí está, Neshama. 70 almas. ¿Quiénes son las 70 almas y por qué ese número tan preciso de notarlo? Con solo nombrar a los hijos era suficiente. 70 almas es una por cada una de las naciones surgidas en la confusión de la Torre de Babel. Cada hebreo venía con la intención de transferir su luz para recuperar no solo a personas, sino a naciones. Tu existencia, mi existencia, con la fe en yo soy el que soy, necesariamente tiene que tener como propósito tu vida y mi vida alumbrar de tal manera que podamos transferir esa luz para recuperar almas, llevarlas a la teshuvá y alcanzar naciones. Cuando vos y yo alumbramos a una persona y esa persona hace un cambio de mentalidad, produce una teshuvá, un retorno, y corrige, hace un tikkun de su alma, lo que estamos haciendo es afectar generaciones. Y las generaciones son las naciones que la palabra refiere. No es que cuando en las iglesias yo tenía tuve la oportunidad de escuchar varias veces, vas a ir a las naciones, no para mí, pero sí a otras personas, vas a ir a las naciones. ¿A cuáles naciones? ¿A la China? ¿Al Congo? ¿A dónde? No, hay tantos líos en el vecino tuyo, en el vecino mío, en el barrio, en la cuadra, en la ciudad, que tenés que ir. No está hablando la Torá o la Biblia, cuando se refiere a naciones, no habla de esas naciones, porque esas naciones todavía no existían. Sí había naciones, pero había 70 nada más. Cuando habla de naciones, habla de una persona y toda su descendencia que va a formar naciones. Una persona forma una familia y su familia forma más personas que van a armar más familias, y todas esas familias van a armar congregación de familias, y esa congregación de familias se llama naciones. Cuando yo afecto a una persona y se transforma por la luz que viene a través de mí, entonces lo que logro es afectar naciones.
Y esto es el comentario final de esto. Cada individuo vive su exilio y necesita recuperarse, salir. Necesita una transferencia de luz para recuperar de la oscuridad las chispas divinas a través de la Teshuvá. Cada individuo está en su exilio. Hoy nosotros estamos en el exilio de Roma, en Edom. Aquí lo que estamos viendo es el exilio de Egipto. Es lo mismo, pero traído a nuestros días. Nosotros somos un alma que habita en un cuerpo llamado Egipto, que tiene un faraón rebelde que se llama Ego y tiene una conciencia que se llama Moisés, que lo único que está procurando es libertar a los hijos de Israel, o sea, nuestra alma, de la estrechez mental que produce el ego. Es lo mismo, pero estamos en el exilio de Roma y para eso llegó Yeshua a hacer el trabajo que hizo Moisés en el exilio de Roma. Uno en el exilio de Egipto, otro en el exilio de Roma. Avanzamos, queda mucha información. Dice esta primera parte, y lo leímos, que la tierra se llenó de ellos. ¿De quién? De los hebreos, la multiplicación. Esa es la traducción. En la Reina Valera, no lo dejé abierto y lo tengo que buscar de vuelta. Vamos a ver cómo dice, porque es importante lo que está diciendo. El versículo 7, los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Acá, la traducción, la lectura literal en hebreo dice, y ellos se llenaron de la tierra. No es que la tierra se colmó de hebreos, que en parte es cierto, sino que ellos se llenaron de la tierra. ¿Qué es eso? La tierra representa el deseo de recibir. Y por esa causa se produjo el efecto que es el exilio. Causa, deseo de recibir. Deseo de recibir trae un efecto que es el exilio. Repito, la traducción original dice que la tierra, no dice así, sino que ellos se llenaron de la tierra. Lo que es tierra es deseo de recibir. La lluvia viene porque el deseo de dar viene del Padre, y la tierra, que es receptora, tiene el deseo de recibir lluvia y deseo de recibir el efecto del sol. Entonces, cuando nosotros hablamos de materia, hablamos del deseo de recibir. El ego es el señor del deseo de recibir. El alma es el señor del deseo de dar. Y esa es la gran diferencia. Por eso la Torá, a continuación de esta expresión, dice que había un nuevo faraón que no conocía a Yosef. ¿Por qué no conocía a Yosef? No reconoció a Yosef, porque Yosef era parte del alma que tenía el deseo de dar. Y este faraón lo único que hizo fue adoptar el estilo del pueblo. Cada país tiene el presidente o el gobierno que se merece. Lo experimentamos aquí en Argentina, tuvimos mucho tiempo el presidente que necesitamos. El país no se hizo como el presidente, sino que el país provocó al presidente. Este faraón que dice hay un nuevo faraón que no conoce a Yosef, es por causa de que los mismos hebreos, descendientes de los 12 hijos, porque aquí la Torá dice que ellos fallecieron junto con José, los hijos no supieron mantener la conciencia hebrea iluminada, elevada, y se llenaron de los deseos de recibir de la tierra. De hecho, su sustancia era trabajar por ladrillo para poder comer. Ellos siempre estaban en el respirar, recibir, y ahora vamos a ver cómo les va a jugar en contra esta identidad que los tuvo trabados 210 años. Este nuevo faraón es conciencia espejo del pueblo. Una familia es como su sacerdote, una ciudad es como su gobierno, un país es como su presidente, su primer ministro, su rey, como corresponda.
es el impacto, cómo afecta, cómo se produce. Este nuevo punto también incluye dos nombres, Jocabed y Amram. Son el padre y la madre de Moisés. ¿Sí? El capítulo 2 dice que un hombre de la tribu de Leví tomó por esposa a una descendiente de la tribu de Leví y al casarse tuvieron un hijo que tuvieron un hijo, nada más. Y cuando lo tuvieron lo escondieron por 3 meses. El nombre de Moisés viene más adelante dado por la hija del faraón, una egipcia. Pero estas personas son parientes en un grado muy cercano. Amram, el esposo, es sobrino de Jocabed. Jocabed es tía. O sea que el sobrino se casó con la tía. Una relación no aprobada, de la misma manera que la que vimos con la porción en Génesis donde Judá se enlaza y tiene relaciones con su nuera, con Tamar. No era una relación aprobada. ¿Por qué el Eterno permite esto? Porque son oportunidades para engañar al Satán. Para aclarar, el Satán Satanás, Lucifer, las fuerzas del mal, tiene un redil y a los suyos los tiene dominados. Yeshua tiene su redil. La atención de Hasatán está en las puertas abiertas que dejan las ovejas del redil de Yeshua. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios deja una grieta, deja una puerta abierta, el Satán se mete. En eso está concentrado. Por eso el Eterno usa una puerta oscura sobre la cual Satanás no tiene atención, no está controlándola porque está bajo su gobierno. Y de esa manera él produce lo que se llama luz oculta. El Eterno hace que en esa oscuridad, en esa oscura relación, no aprobada por decir una forma, nace Moisés, que es una luz oculta. De esa manera el Eterno burla el control de Satanás, de alguna forma, para tratar de graficarlo. Esa es la manera. Cuando Moisés está junto al Eterno en la zarza ardiente, la voz del Eterno le dice: quita tus sandalias porque estás pisando tierra santa, quita tus sandalias de tus pies. ¿Cuál es el mensaje que quiso decir con esto? Los pies representan las costumbres y las sandalias, la palabra pies en hebreo, para que entendamos, tiene la misma raíz que la palabra costumbre, y sandalia tiene la misma raíz que candado. El candado representa las preocupaciones, o sea, que yo tenga puestas sandalias en mis pies quiere decir que tengo atrapadas costumbres bajo el gobierno de las preocupaciones. Yeshua habló mucho sobre las preocupaciones y habló de que eso no era parte del reino, sino que era un asunto, un problema de los gentiles. Para traducir esto, quita los seguros de tus acciones rutinarias. ¿Qué es lo que dice el Eterno y para cuándo dice esto el Eterno? Para eso estamos en Shabbat, para sacar el candado a nuestras costumbres rutinarias. No podemos estar en la presencia del Eterno hablando de lo que tan preocupados que estamos, de las finanzas, de la salud, de los negocios, de las oportunidades, de todos los asuntos familiares, personales, emocionales. Esos son los candados, son las preocupaciones, y el Eterno no puede traer eso todo lleno de mancha de oscuridad a su presencia. No puede permitir que a su presencia llegue oscuridad. No, de plano lo rechaza.
Entonces, este mensaje es, cuando te acerques al Eterno, quita los seguros de tus costumbres, deshacete de tus preocupaciones antes de llegar al Eterno. Está bien que vos vas a decir, bueno, pero yo quiero orar por lo que me está pasando. Ese es otro tema. Porque en Filipenses dice, sean conocidas delante del Eterno todas tus peticiones con rogativas, oraciones y súplicas. Y está bien. El asunto es con qué espíritu llego, con qué actitud llego delante del Eterno. Hay personas que llegan como víctimas. Ay, Padre, no doy más, estoy destruido, sácame de esto. Si el Eterno dice que somos más que vencedores, el que se está presentando ahí es un muerto. No es la manera. No es la manera, no, ese no es del reino. Ese está usando el reino para beneficio propio, no es del reino. Por eso quita tus sandalias de tus pies, está hablando de que entremos en la plenitud del alma, despojados de todo peso, para que el Eterno pueda realmente recibirnos delante de su trono en su santa presencia. Eso es lo que está diciendo. Empezamos a terminar y lo que vamos a hacer es hablar del nombre Jeyé y el código secreto y las llaves que tiene, porque estas porciones de nombres es la herramienta número 1 de las 6 porciones que vamos a recibir para transformar. Jeyé suma 21. 5, 10, 5 y 1. 21. 21 es 3 por 7 y 3 por 7 es equilibrio en manifestación. Una vida aplomada. Jeyé trae orden al reino. 3 son las 3 columnas y 7 es manifestación. Segundo código, 2 más 1 da 3 y eso es balance entre las 3 columnas. La izquierda que es del juicio, la central que es de equilibrio y la derecha que es misericordia. Jeyé, Asher Jeyé, 21, 21. 21 más 21 es 42. 42 son las cantidades de palabras que tiene el Ana Bekoach. ¿Qué es el Ana Bekoach si es la primera vez que lo escuchás? Ana Bekoach es el rezo, un rezo milenario que habla de desatar todo tipo de cautividad, de libertar todo tipo de opresión, de traer sanidad, de revelar misterios y traer y producir personas luminosas sacadas de la oscuridad. Estas 42, tiene 42 palabras y por eso en Jeyé están escondidas estas 42 palabras de este rezo milenario, que si no lo tenés lo podés pedir en los comentarios de este video, me lo pedís y yo te lo comparto. Y si no lo buscás en YouTube como Ana Bekoach. Es una maravillosa oración que se hace rutinariamente en las mañanas pidiendo que sean libertadas las personas en cautiverio y libertadas las pasiones que tenemos nosotros también. 21 por 21 da 441 y 441 es Emet. Esta Torá, aquí arriba dice Torá Emet. Emet es verdad en hebreo. El valor numérico de Emet es 441, por lo tanto, Jeyé representa la verdad. La verdad. Tu verdad, mi verdad. No. La verdad. No es mi verdad o tu verdad. Yo tengo mi apreciación y mi verdad se arma en función de la información que tengo aquí. Pero la verdad viene de Jeyé, de yo soy. Y la última combinación es 21 por 10. 21 es el número que da y 10 son las 10 dimensiones del alma y está hablando de los 210 años de exilio que había que pasar. Estos 210 años de exilio son el límite por el cual
es llamado Moisés. Cuando Moisés pregunta quién es usted o cómo te identifico, él le dijo Jeyé, ayer Jeyé, le estaba diciendo, llegó el límite a los 210 años de exilio, los tenés que sacar. Se terminó el plazo, se terminó lo que yo planifiqué, se cumplió el tiempo y eso es lo que representa. Y eso es maravilloso. En el capítulo 5, Faraón recibe a Moshe Rabenu y a su hermano Aarón. Y dice el versículo 1, luego Moshe y Aarón fueron a decirle a Faraón, así dijo el Eterno, Elohim de Israel, deja salir a mi pueblo para que me celebren en el desierto. Pero Faraón respondió, ¿quién es Elohim para que yo le obedezca y deje salir a Israel? No conozco a ese Elohim ni tampoco dejaré salir al pueblo. Entonces ellos replicaron, el Elohim de los hebreos se nos ha presentado. Así que iremos al desierto, a una distancia de viaje de 3 días, y ofreceremos sacrificios a Elohim, nuestro Dios, para evitar que no nos provoque la muerte con una peste o a filo de espada. O sea, la celebración que dice el versículo 1 se aclara qué tipo de celebración es en el versículo 3. Ofreceremos sacrificio. Ofrezcan fiesta, ofrecer, dar. ¿Por qué lo remarco? Porque ellos estaban llenos del deseo de recibir. Y acá me detengo. La porción que estamos estudiando te va a sacar esa maldita costumbre de hacer peticiones al Eterno solo para recibir. Y no digo que no necesites. El Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. O sea, no hay que pedir nada. Buscar el reino del Eterno y su justicia buscar el reino es experimentar la palabra, profundizar la palabra y aplicarla. Cuando yo la aplico, hago justicia porque vivo conforme a la palabra. ¿Qué pasa? Se produce un centro de atracción que atrae todo lo que yo necesito. La cabeza de estos hebreos, una vez que murieron los príncipes originales, los 12 hijos de Israel junto con Yosef, la cabeza de esta gente estaba acostumbrada a recibir comida y ellos hacían ladrillitos. Hacían ladrillitos y le daban comida. Recibir. Pero viene el Eterno y le dice, tenemos que cambiar la cabeza, muchachos. Yo no quiero que me esperen que yo les dé. Vengan al monte a celebrar una fiesta. ¿Saben en qué consiste? Me tienen que dar. Cambio de mentalidad. Yo tuve la oportunidad de trabajar y entrevistar personas que venían a buscar trabajo. Venían a pedir trabajo. Deseo de recibir. No encontré uno que me dijera, te vengo a ofrecer lo mejor de mí, te vengo a dar todo lo que tengo, mi capacidad, mi experiencia para que esto funcione mejor. Ninguno vino a ofrecer. Todos vinieron a pedir trabajo. De hecho, lo comprobaba cuando yo le preguntaba, ¿y en qué te gustaría trabajar? Lo que sea. O sea, ni siquiera identidad para decir, no, a mí me gusta trabajar en la administración, o en la parte comercial, o en la parte de depósito. No los tenía. Había que sacarle con un tirabuzón para que se sentían más preparados. Pero con tal de conseguir trabajo, con tal de cumplir el deseo de recibir, eran capaces de hacer cualquier cosa. El deseo de recibir anula el potencial de dar. El deseo de recibir cancela, bloquea, limita, adultera el deseo de dar, el poder de dar lo que nosotros tenemos para dar, porque a eso estamos acá, para dar luz. Y la luz se da con palabras, prestando un oído, dando una mano, ayudando económicamente. Esto es, ofrezcan fiesta.
La herencia de esta porción, le puse herencia porque esto nos toca, nosotros somos miembros del pueblo del Eterno y acá terminamos. Es para que nosotros tomemos ejemplo. En la carta a los Romanos, capítulo 15, verso 4, dice: y estas cosas le acontecieron a ellos y fueron escritas para llamarnos la atención, para corregirnos a nosotros. Yo quiero leer el versículo para no quitarle la profundidad del mensaje que tiene. Romanos 15, verso 4 dice: porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo esto que está escrito no es una historia de capa y espada, es la historia del recorrido de tu alma desde el dominio del ego hacia la libertad. Si yo no me meto en la Torá, donde está resuelta mi libertad, no hay otro lugar, no hay otra salida. Las salidas alternativas y falsas son adicciones, vicios y cosas semejantes. Escapadas, esos son escapes, fugas. Pero la verdadera salida hacia la libertad genuina tiene que ver con nuestra alma en este cautiverio. Pero este cautiverio tiene que ser con un trabajo consciente de elevarlo, no de deshacerse del cuerpo a cualquier precio. El mensaje final es que Shemot te deja nombres poderosos como herramientas para utilizarlos en el conocimiento de tu restauración, de la restauración de tu alma y la elevación de conciencia. Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, te saludamos, te sea de edificación. Humildemente te pido compartas el mensaje a todos aquellos que vos consideres necesiten Shemot, necesiten nombres para a dónde recurrir para salir de ese estado de limitación, ese estado de Egipto, de estrechez. Que te suscribas, que compartas tus vivencias y emociones de este estudio, y si necesitas algo conocer, si querés recibir estudios sobre las porciones de la Torá, podés también solicitármelo al pie de este video. Que tengas un hermoso Shabbat Shalom, una fiesta hermosa de reposo. Shabbat Shalom.